Muy buenas tardes, bienvenidos. En nombre de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica del Maule, les agradecemos su presencia en este evento. Saludamos a Sebastián Cofré, él es coordinador académico de la Facultad de Ciencias de la Salud en la sede Curicó, también a la señora Verónica Guzmán, directora del Colegio CEL, quien nos acompaña en esta instancia. Muchísimas gracias, Jessica Benavides y Yani González, académicas de la Escuela de Enfermería Curicó, de nuestra institución y quienes lideran este proyecto de vinculación con el medio denominado ProSalud, que por primera vez trabajará en alianza con la red de escuelas de lenguaje de la provincia de Curicó. Muchísimas gracias también Sandra Muñoz, académica de la Escuela de Nutrición y quien hoy presentará algunas propuestas para mejorar la alimentación de los niños y niñas en edad preescolar. Y a los estudiantes, padres, madres, cuidadores, académicos y profesionales de la salud que hoy nos acompañan, muchísimas gracias por su participación y por estar hoy con nosotros. Para iniciar entonces oficialmente nuestro evento, agradecemos desactivar las cámaras, silenciar los micrófonos y yo le doy pase al académico Sebastián Cofré, coordinador académico de nuestra facultad en la sede Curicó, quien va a dar el puntapié inicial a nuestro evento. Muchas gracias, Mónica. Muy buenas tardes a todas y todos. Un honor contar con la presencia de ustedes en esta tan importante actividad. Quiero primero que todo saludar especialmente a la comunidad de Red de Escuelas de Lenguaje de la provincia de Curicó. Muchas gracias por acoger esta importante iniciativa para la Escuela de Enfermería y para también la Facultad de Ciencias de la Salud en el proyecto denominado ProSalud. Y es que uno de nuestros focos como institución es la generación de proyectos que tengan una mirada descentralizadora y bidireccional. Por eso es que este proyecto se ha preocupado de hacer un diagnóstico inicial y adaptar las estrategias a las necesidades de nuestras comunidades aliadas. Realmente estamos muy complacidos de poder dar un puntapié inicial y público al proyecto ProSalud, que durante todo este año 2021 estará acompañándonos con actividades de promoción y prevención de la salud. Una alianza que hoy se materializa en esta primera actividad ligada a la nutrición, una temática que ha sido absolutamente relevante en el último tiempo, donde cierto se ha evidenciado que el mapa nutricional, por poner algún ejemplo, del año 2020 demostró cifras alarmantes y preocupantes. Por una parte, cierto, encontramos la desnutrición infantil que aumentó 2,6% durante el año pasado, y por otra parte, el 12% de los niños de prekinder tenían obesidad severa. Esto es un llamado de alerta para la academia, para las universidades, para los padres, para los profesionales de la salud y para los estudiantes de nuestra área. Como institución acogemos esta necesidad y por ello, en nombre de la decana Paula Ceballos, felicito a quienes forman parte de ProSalud, que ha trabajado en una alianza con la Escuela de Nutrición y Dietética en esta etapa, y por eso la académica, quien está presente, Sandra Muñoz, estará el día de hoy con nosotros. Muchas gracias a todas y todos por esta instancia, que sea de un gran provecho y un gran aprendizaje para todos. Saludos. Muchísimas gracias, Sebastián Cofre, coordinador académico de nuestra facultad en la sede Curicó. Ahora yo quiero dejar con ustedes a Jessica Benavides, ella es directora de la Escuela de Enfermería en la sede Curicó y ha liderado junto con Yani González este proyecto ProSalud que oficialmente inició su primerísima etapa en 2019 y que hoy entonces, como lo decía el coordinador académico, da su puntapié inicial este 2021 con esta actividad. Jessica, ya te vemos en pantalla. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica, muchas gracias, Sebastián, por las palabras. Sean todos muy bienvenidos, bienvenidas a todas y todos, ¿cierto?, a este ciclo de charlas tan relevantes para el trabajo que hemos venido desarrollando con Yani ya desde el año 2019. Este proyecto de vinculación está marcado, ¿cierto?, en un proyecto que se llamaba en un inicio Promoviendo la Salud en las Escuelas de Lenguaje de la provincia de Curicó. Iniciamos el 2019 con un trabajo diagnóstico en las escuelas, trabajamos con las escuelas del área urbana y como del área rural de nuestra provincia y obtuvimos información muy relevante para los futuros trabajos en conjunto que vamos a llevar a cabo, ¿cierto?, con las escuelas y que nos han traído aquí el día de hoy. Iniciamos entonces el ciclo de charlas de este proyecto ProSalud de las escuelas de lenguaje en la provincia de Curicó. Hoy conversaremos de alimentación y nutrición en niños y niñas en etapa preescolar.
tema tremendamente relevante para nuestra provincia, para nuestro país y en general para nuestra sociedad, dadas las cifras que hoy tenemos y que son bastante alarmantes y no muy auspiciosas en números, ¿cierto?, en relación a la nutrición de nuestros niños. Chile se muestra como el país número 2 en obesidad en el mundo, ¿ya? La pandemia no nos ha ayudado en absoluto en este ranking y hoy Chile también es el número 1 en conectividad de horas a nivel mundial, o sea, tenemos a nuestros niños súper conectados a las pantallas, no solo relacionados con las actividades académicas, sino también con las actividades extraacadémicas y que desarrollan en las pantallas, que hacen que tampoco se movilicen muchísimo y contribuyen también o afectan también su nutrición. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué medidas tomamos? La alimentación y la nutrición son fundamentales para un buen y un adecuado desarrollo y crecimiento de nuestros niños y niñas. Gracias a ella, sintetizan hormonas, desarrollan su cerebro. La buena alimentación también reduce los factores de riesgo que van a influir en la aparición o que podrían influir en la aparición de enfermedades como lo son la obesidad, la anemia, las caries dentales, problemas de aprendizaje escolar, enfermedades del corazón, presión arterial, diabetes, cáncer, ¿ya? Y que en ocasiones tienen raíces que se remontan a una dieta infantil poco saludable. Los padres, cuidadores, educadores, ya estamos llamados a abordar este tema y enfrentarlo. Somos los primeros responsables de la nutrición de nuestros niños y por eso hoy estamos acá. Sean todos muy bienvenidos. Muchas gracias, Sandra, también, que nos va a aportar muchos conceptos y muchas ideas, ¿cierto?, en torno a esta importante temática. Saludos a todos. Muchísimas gracias, Jessica Benavides, una de las líderes de esta iniciativa Pro Salud UCM. Entrando ahora sí a lo que nos convoca. Nutrición en preescolares, propuestas para mejorar la alimentación de niños y niñas. Es el tema que presenta Sandra Muñoz. Ella es académica de la Escuela de Nutrición. Se ha desempeñado en las áreas de atención primaria en salud, en centros de salud familiar y en consultorios también. En el área clínica ha trabajado en hospitales. Ha realizado capacitaciones, asesorías y proyectos a distintos grupos sociales y ha sido encargada de actividades relacionadas con la autorización sanitaria y acreditación en salud, coordinación y gestión también del programa de vida sana y programa alimentario. Así que mejor que ella para entregarnos estrategias en sencillo y muy concretas a nuestro público. Sandra, tuyo es el auditorio. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias. Agradecer, ¿cierto?, a Yani y, por supuesto, a Jessica por la invitación a participar de esta importante iniciativa que sin duda va a contribuir bastante a la comunidad de los establecimientos educacionales y, por supuesto, a los niños y las niñas. Para favorecer, ¿cierto?, la conectividad, voy a desconectar mi cámara en caso de que tenga algún problema de señal. Les pido me puedan indicar si pueden visualizar lo que estoy proyectando. Se ve perfecto. Muchas gracias, Mónica. Ya. Vamos a ver. Bien. Tal como lo indicó Jessica, ahora vamos a hablar sobre lo que es la nutrición en preescolares. Para comentarles, la idea y el propósito de esta presentación es que podamos contextualizarnos y ir viendo, conociendo la situación alimentaria que rodea a nuestros preescolares, que por supuesto ya han indicado tanto Sebastián como Jessica, y posteriormente ir revisando cuáles son los principales cambios que podrían influenciar la alimentación de nuestros niños. Y después, al finalizar, ir viendo qué medidas podemos nosotros considerar a la hora de la implementación, ¿cierto?, de la alimentación para ellos.
En cuanto a lo que es la nutrición y la alimentación del preescolar, hemos visto, ¿cierto?, que esta va a comprender la edad entre los 2 a los 5 años. Debido a todos los cambios que ocurren, nuestro objetivo principal para nosotros enfocarnos va a ser siempre asegurar el crecimiento y el desarrollo óptimo. Por lo cual, ¿cierto?, vamos a nosotros ir teniendo que hacer algunos cambios de la alimentación, ir considerando siempre algunos tipos de alimentos y algunas consideraciones particulares. Aquí hay que tener en cuenta que en esta etapa también van a haber algunas variables que van a influenciar la alimentación de nuestros niños. Por ejemplo, la fisiológica, donde hay un tipo de crecimiento que se va lenteciendo en comparación con la etapa anterior. Adicionalmente, también van a haber algunos periodos como brotes de crecimiento y otros cambios fisiológicos que van a influenciar sobre las necesidades energéticas de nuestros niños. Así también tenemos que considerar que en esta etapa van a haber algunos cambios conductuales, donde los niños van a fortalecer y tener mayor relaciones, ¿cierto?, con sus pares, y van a estar más conectados con su medio ambiente. Así también se van a fortalecer nuevas relaciones sociales y, por supuesto, van a haber cambios en el nivel de actividad física, el cual también va a verse influenciado por otros factores externos. Así es como nosotros, la idea también es que podamos, ¿cierto?, ir promoviendo, teniendo en cuenta todos estos elementos, ir promoviendo los hábitos alimentarios que sean saludables para nuestros niños, con el fin de que podamos prevenir posibles enfermedades nutricionales, tanto a corto plazo como a largo plazo. Más que nada, para volver a recalcar lo que hayan mencionado nuestros colegas, es señalar que a nivel país, ¿cierto?, nuestro mapa nutricional nos indica por sobremanera que en el reciente 2020 ha habido un aumento de la malnutrición por exceso, y un factor relevante también, que también se creía erradicado, era la malnutrición por déficit. Particularmente, aquí vamos a hacer hincapié en que los principales cambios que hemos tenido en esta situación nutricional ha sido en nuestro grupo preescolar. Podemos visualizar en estas gráficas que ha habido mayores variaciones significativas en la educación parvularia, ya existiendo un aumento en la desnutrición y un aumento en la malnutrición por exceso. Así también señalar que ha habido algunas evidencias que indican un retraso en la estatura de nuestros niños. Otro elemento también importante que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de evaluar y determinar el tipo de alimentación que nosotros podemos desarrollar o implementar también para nuestros niños es el patrón alimentario que puede existir hoy en la actualidad en nuestros hogares. Aquí les presento algunos primeros resultados de un estudio de la radiografía de la alimentación en Chile, donde, la Secretaría de Elige Vivir Sano ha presentado los primeros resultados preliminares, donde se indica particularmente cómo es el consumo alimentario de las distintas familias. Aquí podemos visualizar en estas tablas las categorías de alimentos, donde se indica la cantidad de consumo y el gasto percibido para cada tipo de alimento. Lo que más nos puede llamar la atención, si ustedes lo observan bien, es que existe en nuestros grupos familiares un mayor consumo marcado de pan. ¿Ya? Seguido de esto también existe un mayor consumo de lo que son las bebidas azucaradas, ¿ya? Y también lo que son el consumo de verduras. Lo que aquí podemos evidenciar también es cómo nuestras familias van priorizando ciertos gastos en lo que es el ítem de alimentación. Otro elemento también importante que podemos visualizar aquí es que existe una baja priorización en cuanto a lo que son las legumbres, los pescados y las frutas. Recordemos que estos alimentos son altamente recomendados en todos los grupos del ciclo vital.
En cuanto a la categoría, ¿cierto? En aquellas familias donde se presentan algunos miembros que son niños y preescolares, podemos señalar también que no se alcanza el consumo ideal de los distintos grupos de alimentos que se recomiendan para su edad. En cuanto a otro elemento también importante, de este estudio es la percepción. No sé si me estoy escuchando. Sí, nosotros te escuchamos. Estoy cayendo en este minuto. Te escuchamos perfecto, Sandra. Bueno, estas son las cosas del en vivo y de este mundo digital. Vamos a esperar unos Perdón, segundos. es que en este minuto el Teams me está diciendo que estoy en espera. Lamento Te seguimos escuchando y seguimos viendo en pantalla. Como les decía entonces, en cuanto a estos resultados preliminares, nos indican que en cuanto a la percepción de la alimentación saludable, las familias señalan que existe conocimiento en cuanto a lo que es una alimentación saludable. Ya, por ejemplo, se indica que se deben consumir frutas y verduras en desmedro de algunos alimentos que no son tan saludables como comidas chatarra con altos contenidos de sodio, grasa y carbohidratos simples. En cuanto a los criterios de selección de alimentos, se indica también que los principales criterios son el precio, las características organolépticas y, en último lugar, también la información nutricional. Señalar aquí también algo muy relevante, que muchas veces se indica el factor tiempo en cuanto a lo que es la preparación de alimentos que son más bien saludables. Y finalmente, en cuanto a lo que es la percepción de la salud, se indica que en cuanto a la salud nutricional, que no es tan considerada como un factor potencial para el riesgo de la salud. En cuanto a otro elemento que también llama la atención, que nosotros podemos visualizar también, disculpen, es que me había avisado que se me había caído la señal. En cuanto a los cambios de la alimentación también producto de la pandemia, se indicó en este estudio que existió un aumento de los productos no saludables, debido también a los episodios de confinamiento. Estos también se vieron vinculados al aumento del consumo de comidas como pizza, galletas y otros alimentos procesados como bebidas. Esto atribuido también a que se consumían estos alimentos producto de una mayor ansiedad, mayor estrés y aburrimiento. Perdón. En cuanto a los hogares, también se indicaba también que en los hogares con mayores ingresos, a diferencia de los hogares con menores ingresos, ¿cierto? Existió tiempo para una mejor planificación alimentaria y por consiguiente realizar una alimentación más saludable. Teniendo en cuenta todos estos factores, a la hora, ¿cierto?, de poder implementar una alimentación adecuada, les voy a comentar respecto a cuáles son algunos cambios, unos hitos que son relevantes de mencionar en esta etapa preescolar. Como les decía en un inicio, hay una continuación del crecimiento físico del niño, pero cierto, hay una cierta una disminución de la velocidad de crecimiento en comparación, cierto, con los primeros años de vida. Por lo cual, cierto, las necesidades nutricionales van a modificarse en esta etapa. Así también va a existir un desarrollo personal y social que va a permitir un avance en cuanto a la independencia y la autonomía. Lo cual también, acompañado, ¿cierto?, de esta disminución de la velocidad de crecimiento, va a ejercer, ¿cierto?, una serie de cambios sobre la alimentación de nuestros niños.
ocurriendo inclusive lo que nosotros vamos a llamar episodios de anorexia fisiológica, donde los niños no van a sentir hambre y siendo en esta etapa habitual o normal. ¿Ya? Así también va a haber una continuación del desarrollo cognitivo y emocional, y en esta etapa también se va a potenciar el desarrollo de los sentidos del gusto, ¿ya? Y también va a haber nuevas experiencias en cuanto a probar nuevos alimentos, texturas y sabores, por lo cual también las formas de preparación van a ser muy relevantes. Debido a todos estos cambios a nivel fisiológico, esto va a ejercer una mayor autorregulación en la cantidad de alimentos que va a consumir el niño. Así también en esta etapa es crucial tener en consideración que van a ocurrir una serie de adquisición de algunos hábitos, por lo cual se van a poder instaurar los primeros hábitos y preferencias en cuanto a lo que es la alimentación, hábitos de actividad física y de salud, los cuales van a ser fuertemente influenciados por los adultos, ¿cierto?, que van a rodear al niño y la niña, como los padres, cuidadores y, por supuesto, los educadores. Por lo cual, ante todos estos elementos que acabamos de revisar, es importante que nosotros podamos llevar una adecuada alimentación en este periodo para que nuestros niños puedan alcanzar un potencial de crecimiento y desarrollo motor y cognitivo adecuado. ¿Qué podemos nosotros esperar de la conducta alimentaria de nuestros niños? Como les decía anteriormente, aquí nuestros niños van generando cierta independencia, por lo cual nosotros vamos a ir viendo que se van a ir alimentando de manera más independiente. Aquí tener en cuenta que siempre va a ser necesaria una supervisión por algún riesgo de atragantamiento, ¿ya? En cuanto a cuando ya nuestros niños pasen a los 3 años, van a ocurrir ciertas fases, por ejemplo, una fase de negatividad, donde los niños no van a querer probar algunos alimentos y van a rechazarlos. Esto es porque los niños todavía están en este proceso de incorporar nuevos sabores a su alimentación. Con ello también aquí se van a desarrollar ciertas preferencias y ciertas aversiones. Entonces, el rol de los padres y los cuidadores va a tener que ser estar atentos ante cualquier cambio en relación a algún tipo de alimento y saber diferenciar, por ejemplo, si es algún rechazo o alguna aversión que pudiera desarrollarse de manera más permanente. Aquí la invitación va a ser a que podamos, ¿cierto?, incorporar estos alimentos en distintas preparaciones. Ya cuando este niño y niña va a tener 4 años, podemos decir que van a utilizar utensilios para poder alimentarse, por ejemplo, vasos, cuchillos, tenedores, de manera independiente. Así también vamos a ver que el niño va a poder irse regulando en cuanto a los horarios de alimentación. Señalar que en este periodo se va a dar los brotes de crecimiento, es decir, van a haber periodos donde nuestros niños van a ir aumentando en cuanto a su estatura, por lo cual van a haber episodios intermitentes de apetito. Ya cuando el niño tenga 5 años, va a haber una mayor capacidad de autorregulación en cuanto al consumo alimentario. Él va a poder decir cuándo va a comer y cuándo va a dejar de comer, autoajustándose en relación, ¿cierto?, a los requerimientos que él tenga. Por supuesto, algo muy importante, adicionalmente a la influencia que van a ejercer los padres y los cuidadores, y por supuesto los educadores, va a ser, ¿cierto?, la influencia de otros factores externos, como la publicidad, las redes sociales y otros medios de comunicación. En cuanto a la necesidad energética, para que nosotros vayamos teniendo en cuenta cuánto es lo que van a necesitar nuestros niños, en esta etapa las recomendaciones van a ir en promedio de entre las 1.200 a 1.400 kilocalorías. Para que ustedes puedan tener una referencia, un adulto sano debiera tener más o menos una recomendación de 2.000 a 2.200 kilocalorías. Por lo cual, ¿cierto?, ya podemos ver algunas diferencias particulares, ¿cierto?, para considerar en la alimentación de nuestros niños. Estas recomendaciones deben irse distribuyendo
en 4 comidas diarias. Adicionalmente, si existe un distanciamiento en cuanto al horario de la alimentación mayor a 4 horas, pudiéramos considerar inclusive algunas colaciones. Otro elemento a tener en cuenta es el volumen alimentario y la densidad energética de algunos alimentos. Vamos a poder visualizar, por ejemplo, que van a haber alimentos que tengan mayor volumen. Por ejemplo, una ensalada de lechuga cuyo aporte calórico va a ser disminuido en comparación, por ejemplo, a algunos alimentos que pudieran verse menos voluminosos, pero van a tener, ¿cierto?, una alta densidad energética. Por ejemplo, una porción de papas fritas. Aquí hay que tenerlos en cuenta. ¿Por qué? Porque si nosotros después vamos sumando los aportes calóricos, vamos a darnos cuenta de que nuestros niños puede que puedan consumir mayor cantidad de energía respecto a la que necesitan. Así también debemos velar porque esta alimentación también pueda aportar, ¿cierto?, un adecuado requerimiento en cuanto a lo que es proteínas, lípidos e hidratos de carbono. Y, por supuesto, vitaminas y minerales. En cuanto, ¿cierto?, a la aceptación de estos alimentos que nosotros vamos a considerar, señalar que las propiedades organolépticas de los alimentos que nosotros vayamos a ofrecerle al niño van a tener un importante rol, ¿ya? Y, por supuesto, van a influenciar sobre el aporte que nosotros podamos cubrir en cuanto a lo que es energía y calorías. En esta imagen de la izquierda podemos visualizar cómo nosotros podríamos distribuir, ¿cierto?, los requerimientos energéticos de nuestros niños. Y en estas imágenes, ¿cierto?, podemos ver cuáles serían los elementos que pudiéramos tener presentes para los distintos servicios. Otro elemento que también tal vez ya podemos conocer, ¿cierto?, son las guías alimentarias para la población chilena. En la alimentación de nuestros niños, estas guías alimentarias no están ajenas. La alimentación de preescolar también tiene que estar basada en estas guías. Para recordar, ¿cierto?, estos mensajes y poder, ¿cierto?, considerarlos dentro de nuestras propuestas, recordemos que estos mensajes nos dicen que, por ejemplo, debemos velar por tener un peso saludable y realizar actividad física. Así también cuidar, ¿cierto?, pasar un tiempo reducido en cuanto a lo que son los aparatos tecnológicos que tuvieran pantalla, por ejemplo, computador, televisión, lo cual en la actualidad tiende a ser un poco difícil de cumplir. Se me salió. ¿Se salió? Sí, parece que estamos experimentando una intermitencia en el servicio de Microsoft Teams porque varias personas no están viendo la presentación. Ahora volvimos a verla, Sandra. Para aquellas personas que tienen problemas, les sugerimos salir de la sala y volverse a conectar. Puede que allí funcione. Ahí estamos viendo tu presentación, Sandra. Ya, muchas gracias, Mónica. Como les decía anteriormente, dentro de los mensajes que podemos ver y que por supuesto vamos a tener que tener en cuenta en la alimentación de nuestros niños, es también consumir poca sal, evitar alimentos que puedan influenciar sobre el peso saludable, como por ejemplo el consumo de azúcar en exceso, dulces, bebidas azucaradas y otros tipos de alimentos como jugos azucarados. Cuidar, ¿cierto?, el corazón, evitando el consumo de alimentos ricos en grasa, por ejemplo, embutidos, mayonesas, frituras como papas fritas, ¿ya? Otro elemento también muy importante y que también pudiéramos relacionar a los datos que ya habíamos visto dentro de el consumo alimentario y la priorización, ¿cierto?, de compra de nuestras familias, es el consumo de frutas y verduras, que idealmente debiera consumirse 5 porciones. Así también hay que tener en cuenta el consumo de lácteos, idealmente, ¿cierto?, de contenido graso semidescremado o descremado. También considerar para la protección del corazón
preparaciones que contengan poco contenido graso, como por ejemplo, preparaciones que puedan ser al horno o a la plancha. Particularmente considerar también el consumo de alimentos proteicos como el pescado. Otro alimento que también debemos darle relevancia es el consumo de legumbres, que se recomienda, ¿cierto?, al menos 2 veces. Y en cuanto a la hidratación, se recomienda también un consumo de agua de 6 a 8 vasos. Por supuesto, también ir revisando el etiquetado nutricional para preferir, ¿cierto?, aquellos alimentos que tengan menor contenido de sodio y sal. Aquí también les presento la guía de alimentación que actualmente se implementa para la población chilena, particularmente para nuestro grupo etario preescolar. A partir de las recomendaciones a la población, se recomienda, ¿cierto?, particularmente una cantidad de porciones particular para este grupo. Por ejemplo, en cuanto a los lácteos, se recomienda que diariamente podamos nosotros proveer 3 porciones. Esto pudiera ser, por ejemplo, en tazas de leche o porciones de yogurt o queso o quesillo. Otro elemento también muy importante es que podamos considerar el pescado, legumbres, pollo, pavo o carnes bajas en grasa o huevos, los cuales van a ser fuertes aportadores de proteína. Y estos que sean también en una porción pequeña. En cuanto a las verduras, se recomienda para nuestros niños 2 platos pequeños o los cuales, ¿cierto?, van a ser aportadores de vitaminas y fibra. En cuanto a las frutas, se recomiendan 2 unidades. Aquí tener en cuenta que muchas veces estas unidades que nosotros podemos comprar, ¿cierto?, podemos visualizar que existen distintos tamaños. Entonces, aquí la recomendación es que sean 2 unidades pequeñas, dado que pueden aportar mayor cantidad en cuanto a lo que es una porción. En cuanto a lo que son los cereales o las pastas, se recomienda, ¿cierto?, una frecuencia de 4 o 5 veces a la semana. La idea de esto es que podamos ir alternando entre cereales o pastas o papas y que esta porción sea un plato pequeño. Y ya en nuestros últimos alimentos, en cuanto a lo que es el pan, ya un alimento muy consumido en nuestra población chilena, se recomienda para nuestros niños entre 1 a 1,5 unidades. En cuanto al consumo de agua, se recomienda para nuestros niños de 1,2 a 1,5 litros. Y adicionalmente, para considerar en cuanto a lo que son las preparaciones, se recomienda también que se use una pequeña cantidad de aceite y considerar una pequeña cantidad de sal y azúcar. Ahora bien, teniendo en cuenta todos estos elementos que acabamos de revisar, las necesidades propias de la etapa, las recomendaciones que nosotros debiéramos cumplir y los otros factores también que puedan influenciar nuestra alimentación, nos debemos plantear cómo nosotros podríamos implementarlo en nuestros hogares. Según lo que vimos anteriormente, tal vez pudiera ser algo complejo seguir tantas indicaciones, pero yo los invito en este caso a que hagamos una reflexión y vayamos viendo cómo nosotros vamos desarrollando y realizando las compras, las distintas preparaciones que vamos considerando en la semana y tal vez nos vamos a dar cuenta que no los estamos haciendo tan mal, ¿ya? Aquí los invito también a considerar aquellos aspectos positivos que ustedes también están desarrollando y que por supuesto se tienen que seguir manteniendo y potenciar. En cuanto a aquellos elementos que nosotros también podamos ver, ¿cierto?, disminuidos, la idea y la invitación también es que podamos, ¿cierto?, ir haciendo cambios progresivos e ir implementándolo a nivel, ¿cierto?, de grupo familiar. Aquí hay que hacer un especial hincapié en que
no podemos hacer algún cambio particular en algún integrante de la familia. ¿Ya? La idea es que podamos hacer algunos cambios si es que corresponde también a grupo familiar, ya que así, ¿cierto?, va a haber un mayor apoyo mutuo y una mayor adherencia. A partir de lo que ya hemos ido conversando y todas las recomendaciones que nos dicen, ¿cierto?, todas estas distintas guías, les presento algunos aspectos que podemos tener en cuenta y que por supuesto podemos ir corroborando en relación a la alimentación que ya le podemos estar ofreciendo a nuestros niños. En cuanto a algún aspecto en relación a la suficiencia y a que la alimentación sea equilibrada. El propósito es que podamos proveer una alimentación que pueda cubrir los requerimientos para la edad y que, por supuesto, podamos cubrir en cuanto a lo que es energía y macro y micronutrientes. Para poder realizar este propósito, cubrir los requerimientos y todos los macro y micronutrientes que necesitan nuestros niños, también se propone que esta alimentación sea variada. ¿A qué nos referimos con esto? A que podamos incluir los distintos grupos alimentarios que acabamos de ir viendo, privilegiando, ¿cierto?, aquellos que tienen mejor calidad calórica, por ejemplo, las frutas y las verduras, en desmedro de aquellos alimentos que pueden tener mayor densidad calórica, por ejemplo, alimentos fritos, bebidas azucaradas. Así también incluir variedad de texturas y colores, ya que con esto, ¿cierto?, vamos a hacer que la alimentación sea mucho más atractiva para nuestros niños y por ende también va a estimular el apetito. Tal vez ustedes pensarán que con toda esta situación nutricional quizás no sea conveniente estimular el apetito, pero recordemos que muchas veces los hábitos alimentarios muchas veces no son tan equitativos. Entonces, a veces existen ciertos consumos o ciertas priorizaciones o preferencias de nuestros niños, que no siempre son acorde a lo que ellos necesitan. Entonces, aquí es conveniente que podamos, ¿cierto?, realizar una alimentación atractiva para favorecer el consumo de los alimentos que son adecuados para ellos. En relación a esto anterior, ya también tenemos que considerar que la alimentación tiene que ser progresiva, que debemos ir incorporando gradualmente algunos alimentos y preparaciones. Ellos todavía están conociendo algunos alimentos y conociendo las distintas preparaciones. También tenemos que tener en cuenta que toda esta experiencia en relación a la alimentación debemos favorecer que ésta sea positiva para que nuestros niños puedan desarrollar una buena relación con la alimentación en la cual seguramente se va a mantener en las etapas posteriores, inclusive hasta la etapa adulta. Otro elemento a considerar es que podamos ofrecer los mismos alimentos del grupo familiar. ¿Por qué? Porque en esta etapa el niño también desea incorporarse a las distintas actividades del grupo familiar, por lo cual, ¿cierto?, seguramente él va a querer realizar todas las actividades que los demás realizan. Y esto también va a favorecer la adquisición de algunos hábitos alimentarios y algunas preferencias alimentarias que van a ser adquiridas por imitación. Recordar también que los volúmenes, existen volúmenes que serían acorde también a su edad, que no siempre, ¿cierto?, se van a ir cumpliendo en un principio, por lo cual también tiene que ser progresivo. En cuanto a lo que es la composición de la alimentación, debemos privilegiar también que estos alimentos puedan estar, evitar que puedan ser mezclados. ¿Esto para qué? Para que los niños tengan la experiencia de ir reconociendo las características organolépticas, sobre todo, por ejemplo, algunos alimentos que no hayan probado antes. Suele pasar que muchas veces hay algunos alimentos que no les gustan tanto y que, por ejemplo, muchas veces uno como tutor, ¿cierto?, prefiere molerlos para que no los conozca, no los vea y así los consuma. Pero la idea es que también podamos darle la oportunidad al niño para que conozca estos alimentos y
aprenda también a sus distintas características y, por supuesto, con el tiempo pueda generarse una mayor aceptación de esto. Así también considerar que los sabores tienen que también ir siendo en un principio más suaves y no tan contrastantes, debido a que ellos también van a estar en una transición en cuanto a las distintas preparaciones. En cuanto a lo que es la textura, tenemos que favorecer también los trozos pequeños, ya que esto también va a facilitar que ellos puedan tener mayor independencia y van a utilizar los cubiertos. Y por supuesto, ir considerando distintas texturas para que ellos puedan reforzar sus habilidades masticatorias. En cuanto a los horarios, para favorecer los tiempos familiares también tienen que ser acordes a los horarios de la familia. Señalar también que muchas veces se considera que los niños, por ser más pequeños, puedan comer, por ejemplo, o almorzar más temprano. Recordar que aquí también en esta etapa los niños quieren participar de todas las actividades y, ¿por qué no?, hacer un servicio, almorzar o cenar, es un tiempo que se comparte en familia y, por supuesto, nuestros niños van a querer formar parte de estas actividades. Por lo cual, ¿cierto?, seguramente si es que este niño ha comido antes, van a querer, ¿cierto?, volver a compartir. Entonces, por eso se recomienda un horario acorde al familiar. En cuanto al ambiente, idealmente se recomienda que este ambiente en el proceso de alimentación sea tranquilo, sea con cariño y también sin algún distractor, por ejemplo, con televisión o algún teléfono con video. Esto para que el niño se concentre, ¿cierto?, en esta experiencia de la alimentación. Así también, otro elemento que muchas veces podemos ver que se asocia a lo que es la alimentación es relacionar los alimentos con castigos o bien estímulos negativos. ¿Ya? Aquí también la idea es que podamos, ¿cierto?, evitar relacionar los alimentos, o ya sea para algún premio o también para algún castigo, porque eso también puede llevar, ¿cierto?, a una relación no tan positiva con la alimentación para nuestros niños. En cuanto a los horarios, ya tenemos que considerar, como les decía anteriormente, si es que los horarios de los servicios principales son muy distanciados, considerar alguna colación. También considerar algunos mobiliarios y utensilios adecuados a su edad. Y adicionalmente, y también es muy importante, procurar, ¿cierto?, una higiene y conservación de los alimentos que también sea acorde y que pueda evitar, ¿cierto?, alguna enfermedad, ¿cierto?, alimentaria. El lavado de manos siempre va a ser fundamental, tanto en la preparación de alimentos, ¿cierto?, como también en el consumo de ellos. Recordar también que en cada momento en relación a la comida, los cuidadores van a ir modelando lo que son las conductas alimentarias del niño. Por lo cual, ¿cierto?, vamos a tener que estar pendientes respecto a cada actividad que hagamos relacionada a esta. Así también los momentos que se relacionen en cuanto a lo que es la comida son una buena instancia para que podamos ir desarrollando el lenguaje y la socialización con los niños, que por supuesto es muy relevante. Ahora bien, ¿cómo nosotros vamos a poder considerar todos estos alimentos? Ahora yo les voy a comentar cómo tendríamos que hacer una distribución o una planificación alimentaria para nuestros niños. Primero que nada, para poder planificar esta alimentación de cómo van a ser nuestros niños, tenemos que tener en cuenta seguir algunas recomendaciones acorde a su edad. Referido a esto, por ejemplo, las porciones recomendadas en el día o la frecuencia semanal. Otro elemento muy importante es que existen algunos componentes en los distintos servicios para la edad preescolar. En cuanto a lo que es el desayuno a la once, se va a recomendar
para dar cumplimiento a las recomendaciones de los grupos alimentarios, que podamos nosotros considerar algún lácteo. Por ejemplo, un vaso de leche, una porción de yogur u otro lácteo. Aquí podemos considerar los lácteos que son lácteos fluidos, leche purita cereal, por ejemplo. Ya, idealmente, ¿cierto? Y sin azúcar adicionada, acompañado de una porción de cereal o pan. Y como el desayuno también es el servicio más importante del día, debido a que interrumpe el ayuno nocturno, también pudiéramos nosotros considerar la incorporación de una fruta. En caso de que no la consideremos, pudiéramos considerarla posteriormente como una colación. En cuanto a lo que es la colación, si se va a considerar dentro de la alimentación del niño durante el día, se recomienda que puedan preferir alimentos naturales donde se evite agregar sal o azúcar y que esta porción sea pequeña. ¿Qué alimentos naturales pueden ser estos? Por ejemplo, alguna fruta, verduras picadas, por ejemplo, en bastoncitos, alguna porción de lácteo tal vez también pudiera ser una buena opción de colación. Aquí tener en cuenta que el aporte calórico de las colaciones va a ser pequeño. Ya. En cuanto a lo que es el almuerzo y la cena, se recomienda que nosotros consideremos 3 preparaciones. Consideremos que haya una ensalada, que puede ser variada, un guiso o plato de fondo y un postre. Así también en este servicio de almuerzo-cena, que podamos considerar, si lo imaginamos con un plato, que la mitad de nuestro plato corresponda a vegetales, que la cuarta parte corresponda a un alimento proteico y que la otra cuarta parte corresponda a algún cereal. En esta gráfica nosotros podemos visualizar también que va a existir una diferencia entre las porciones y los platos que corresponden a los adultos y los platos que corresponden a los niños. Así que aquí tenemos que tener también precaución en aquello. Por supuesto, para la planificación tenemos que considerar las recomendaciones en cuanto a variedad, cantidad, recomendada también para la edad. Aquí les presento, a partir de lo anterior, les presento un ejemplo de minuta para que ustedes puedan visualizar los alimentos o las preparaciones que nosotros pudiéramos considerar para dar cumplimiento a los requerimientos energéticos y también a todas las recomendaciones en cuanto a frecuencia y cantidad de grupos de alimentos. Yo les había comentado, y lo vieron también en la gráfica, que existe una recomendación en cuanto a distribución energética por cada servicio. Aquí se presenta una minuta tipo donde para poder aportar o cubrir 300 kilocalorías, nosotros pudiéramos considerar una porción de lácteos y una porción de pan con algún agregado. Particularmente pudiéramos considerar, como les decía anteriormente, una fruta pequeña o una porción de lácteo. Para el almuerzo, ya considerar también una porción pequeña que pudieran ser de ensalada, que pudiéramos también considerar que fuera colorida, atractiva visualmente, y también una porción proteica, ¿cierto? Y una pequeña porción de cereales, seguido, acompañado también de una fruta y de un vaso de agua. Para la once, a partir de la recomendación que habíamos visto anteriormente, también se recomendaría una porción de lácteo y una media porción, en este caso, de pan con algún agregado. En cuanto a la cena, también considerar una ensalada, ¿cierto? Y un plato de fondo con una porción
reducida. Señalar que en cuanto a lo que es el aporte económico, la minuta que ustedes pueden visualizar contabilizando, por ejemplo, lácteos fluidos y otros productos también que están viendo en la minuta, si nosotros consideramos muchas veces que esta alimentación pudiera tener un mayor costo, para el ejercicio de esta minuta, les puedo comentar que el valor es inclusive mucho menor a 1.800 pesos. ¿Ya? En cuanto a otras recomendaciones que nosotros pudiéramos considerar para poder dar cumplimiento a lo que ya hemos visto anteriormente, se recomienda que para que lo podamos implementar en nuestras casas, que podamos nosotros planificar nuestras compras. Esto nos va a ayudar, por ejemplo, a que no consideremos algunos alimentos que pudieran, ¿cierto?, influenciar sobre nuestra alimentación y que de pronto no fueran tan saludables. Y muchas veces pasa que uno asocia, ¿cierto?, la alimentación saludable con preparaciones que pueden ser, se pueden demorar bastante o pueden requerir mucho trabajo, o que muchas veces también uno no puede, cuesta salir, ¿cierto?, de los alimentos tradicionales y tiende a ser un poco repetitivo. Acá la recomendación es que podamos nosotros ir estableciendo un menú semanal, ¿ya? Donde incorporemos, por ejemplo, algunos alimentos característicos y después, ¿cierto?, podamos nosotros ir variando en cuanto a cómo preparamos esos alimentos, ¿ya? Por ejemplo, aquí se propone, ¿cierto?, por cada día que podamos considerar un día de la semana que podamos preparar sopas, guisos o cazuelas. Para un segundo día, considerar, por ejemplo, alguna preparación relacionada con las pastas y agregados. Otro día también para alguna preparación que considere como protagonista las legumbres. Otro día que considere también alguna preparación con alguna proteína, como carne, con algún agregado, pudiendo ser, por ejemplo, arroz o papas, o inclusive puré. Otro día también que podamos considerar el pescado, ya que no necesariamente va a tener que ser fresco, sino que también pudiera ser enlatado. Y otro día también para favorecer y priorizar también el consumo de legumbres, considerarlo también en un segundo día. Y ya un último día, ¿cierto?, considerar algún comodín en cuanto a que podamos repetir alguna preparación de pronto para ¿cierto?, ir favoreciendo alguna preferencia alimentaria de pronto. Todas estas recomendaciones aquí nos van a ayudar a que si tenemos, por ejemplo, claro lo que vamos a preparar durante la semana, vamos a ir pudiendo adquirir lo necesario. Consideremos que en este periodo de cuarentena muchas veces nosotros hemos pensado tal vez es que los alimentos se van a acabar o podemos sentir de pronto temor. Acá la invitación es que podamos, ¿cierto?, adquirir lo que realmente necesitamos para que los productos, ¿cierto?, también se encuentren disponibles para las demás familias. En cuanto a las otras recomendaciones que nosotros podemos realizar para favorecer, ¿cierto?, un consumo adecuado para nuestros niños y, por supuesto, para las familias, es algo que también nosotros hemos visto muy comúnmente, donde se recomienda evitar alimentos con mensajes altos en y también consumo de comida rápida. Como ya hemos visto en los datos iniciales, en este periodo de pandemia el consumo lamentablemente ha ido aumentando, ya para disminuir el estrés, ¿cierto? Y ya que estos alimentos producen una sensación particular sobre nuestro organismo. ¿Ya? Acá la recomendación no es que lo restringamos, ¿ya?, sino que podamos también disminuir este consumo según lo que nosotros estamos
en la actualidad acostumbrados, ¿cierto?, a adquirir. Ya recordemos también que aquí todos los cambios que podamos hacer lo ideal es que sean graduales. ¿Ya? Esto también va a hacer que se favorezca la adherencia. Así que si de pronto va a existir algún momento en que deseen, ¿cierto?, adquirir algún tipo de alimento, esto se recomienda que sí pueda ser excepcional. ¿Por qué? Porque, como yo les decía anteriormente, estos alimentos que muchas veces tienen sellos y que suelen ser altos, por ejemplo, en calorías o en hidratos en azúcar, en sal y otros elementos, ¿cierto?, pueden ser muy nocivos para nuestra salud. Y también pueden tener un aporte calórico más bien alto, que si consideramos que nuestros niños van a consumir, ¿cierto?, de pronto pudiéramos ver que nuestros niños van a consumir en un día mucho más de lo que ellos necesitan. Aquí, por ejemplo, podemos ver que una hamburguesa va a aportar 486 kilocalorías, siendo casi la mitad de los requerimientos de nuestros niños, ¿ya? Lo cual también va a incidir en su estado de salud. ¿Ya? Así también se recomienda que podamos evitar aquellos alimentos que puedan ser mayormente procesados, ¿ya? Producto que también hay otros elementos que pueden incidir en nuestro estado de salud. En cuanto a otras recomendaciones o propuestas que podemos nosotros considerar en esta actualidad, es que podamos privilegiar la preparación de las comidas por sobre las comidas rápidas, como ya hemos visto anteriormente, ¿ya? Esto para favorecer un consumo también más natural, ya que las preparaciones que nosotros podemos realizar en la casa se pueden considerar en base, ¿cierto?, a ingredientes más naturales y menos procesados. Y seguramente van a tener, ¿cierto?, sabores que sean de mayor agrado. Pero tal vez podamos pensar que muchas veces no tenemos tantas ideas como para realizar preparaciones, que muchas veces, ¿cierto?, estas preparaciones que podamos realizar tienden a ser un poco monótonas. Aquí la invitación también es que con los mismos alimentos podamos buscar distintas preparaciones para que la alimentación, ¿cierto?, pueda ser más atractiva. Podemos apoyarnos, ¿cierto?, en recetas que pueden estar disponibles, por ejemplo, en plataformas de Internet. Por ejemplo, hay plataformas que se han implementado justamente para ir apoyando la alimentación en estos tiempos de confinamiento. Existe una página donde brinda un material muy amigable que también se los puedo indicar, que es la página de Elige Vivir Sano, donde van a encontrar distintas recomendaciones y propuestas para poder desarrollar en la casa con la familia. Así también se recomienda que todo este periodo de preparación, este proceso para la preparación de los distintos alimentos, teniendo en cuenta que muchos de nuestros niños se van a encontrar en la actualidad estudiando desde sus casas de manera remota, puedan ser partícipes de las distintas preparaciones de estos alimentos. ¿Ya? Esto también más allá de generar una buena relación con la alimentación, va a ayudar a ir fortaleciendo los lazos familiares. Y también los niños van a ir aprendiendo ciertos aspectos relacionados, por ejemplo, con la apariencia de los alimentos y algunas normas de higiene, por ejemplo, lavado de manos, cómo, ¿cierto?, hacer algunas operaciones con estos distintos alimentos. Y en definitiva, va a hacer que los niños también desarrollen una relación positiva con el consumo de estas preparaciones en familia.
En definitiva, entonces, la invitación es que podamos nosotros considerar algunas preparaciones ya tradicionales donde podamos tener en cuenta los distintos ingredientes que se pueden disponer. La idea es que podamos nosotros acudir, ¿cierto?, a los lugares que estén más cerca, podamos privilegiar, por ejemplo, adquirir nuestros alimentos en las ferias locales, ¿ya? Y también podamos considerar algunas preparaciones que pueden ser distintas y que pueden ser atractivas a la vista, ¿cierto?, para nuestros niños. Inclusive podemos considerar, por ejemplo, incorporar algunos alimentos que también son consumidos de manera reducida, como por ejemplo las verduras, el pescado en distintas preparaciones, pudiendo ir cambiando la forma en que los preparamos. Por ejemplo, considerar los budines, los guisos, croquetas, algunos alimentos que puedan ser más atractivos, como en las preparaciones que podemos ver aquí en estas imágenes. Ir considerando también el valor atractivo en cuanto a lo que es la variedad de colores, las distintas texturas. Y por supuesto, ir, ¿cierto?, favoreciendo lo atractivo a través de lo visual. Y si tomamos en cuenta cuáles pueden ser los gustos de nuestros niños, también pudiéramos de pronto hacer algunas pequeñas pequeñas creaciones, ¿cierto?, a través de los distintos alimentos, para favorecer, ¿cierto?, la adherencia de nuestros niños en estos ingredientes que influencian de manera muy positiva sobre ellos. ¿Ya? Finalmente, ahora los invito a reflexionar en cuanto a la prevención, ¿cierto?, relacionada a la alimentación. ¿Ya? Debemos tener en cuenta que podemos prevenir, ¿cierto?, si podemos influenciar de manera positiva y podemos lograr que nuestros niños puedan adquirir unos hábitos adecuados, tanto alimentarios como otros hábitos anteriormente señalados. ¿Ya? Aquí principalmente tenemos que tener en cuenta también que los padres, los cuidadores, ¿cierto?, y los adultos también que tengan alguna relación con nuestros niños van a poder influenciar sobre los distintos hábitos que adquieran. Entonces, es muy importante también que nosotros podamos, ¿cierto?, también adquirir estos nuevos hábitos para que nuestros niños también puedan aprender también por imitación. Otro elemento también importante y que también los invito a reflexionar es que hay elementos que muchas veces van a influenciar sobre la alimentación de nuestros niños y también sobre las familias, que son los factores condicionantes, el socioeconómico, el acceso también a los alimentos y las costumbres culturales. Pero sin duda el rol de los padres o los cuidadores también va a ser fundamental. Ya que como les dije anteriormente, van a impactar sobre los hábitos alimentarios y por consiguiente también sobre su estado de salud. ¿Ya? Eso es lo que les pudiera comentar en esta tarde de hoy. Como les dije en un principio, les agradezco la invitación. Muchísimas gracias, Sandra Muñoz, académica de nutrición. Te pedimos que te quedes con nosotros, Sandra, porque ahora la palabra la tiene nuestro público. Seguramente varias consultas han surgido de esta exposición de estrategias y propuestas claras para mejorar la nutrición de nuestros niños y niñas menores de 6 años. Puede usted hacer sus consultas levantando la mano en este icono que tiene en la parte superior derecha de su pantalla o también a través de nuestro chat. Y nuestra experta aquí presente podrá resolver sus dudas. Sandra, te agradecemos que puedas dejar de compartir pantalla para que podamos tener la visual de nuestro auditorio. Jacqueline tiene una consulta. Te escuchamos, Jacqueline. Hola, Sandra, buenas tardes.
Quería preguntar yo si tú recomiendas cocinar las legumbres solamente con verduras o con arroz, tallarines para los niños. Hola, buenas tardes. Sí, mira, la recomendación en caso de la preparación de las legumbres es que podamos nosotros mezclarlas con algún cereal, que en este caso, como bien lo mencionas, con algún fideo o arroz. Esto va a hacer que la calidad pueda aumentar, ¿ya? Ya que las legumbres, ¿cierto? No tienen una buena calidad en cuanto a... ay, perdón. ¿Proteínas? En definitiva, sí, en proteínas. O sea, Sí, las legumbres siempre mezcladas con arroz o claro. espagueti. Perfecto. Sí. En el chat tenemos una pregunta de Carolina Palacios. Quisiera consultar, dice ella, si la recomendación del consumo de pescado se mantiene en la actualidad, pese a que está evidenciado algunos estudios que sugieren la presencia de micro y nanoplásticos en especies marinas. Perdón. Disculpe. Sandra, nos consulta Carolina Palacios si la recomendación de pescado se mantiene debido a que hay algunos estudios que indican presencia de micro o nanoplásticos en especies marinas. Sí, en la actualidad todavía esta recomendación se mantiene, inclusive está en la actualidad en las guías alimentarias. Es también irrelevante lo que indicas, inclusive también se puede presentar consumo, o sea, aumento en estos alimentos de mercurio, ¿ya? Por lo cual el consumo también, por un lado, tenemos que mantenerlo, pero por otro lado también debiéramos tener precaución al consumirlo por lo mismo que menciona. Perfecto. Valentina Díaz tiene también su mano levantada. Te escuchamos, Valentina. Hola, buenas tardes. Quisiera hacer una consulta en cuanto a las compotas de frutas que venden para los niños, los probióticos y los yogur. ¿Cuál es como específicamente el más sano? Porque en un momento estaba hablando de los sellos que contienen este tipo de alimentos. ¿Hay alguno como en especial que se sugiera para el consumo de los niños? Ya. Buenas tardes. En cuanto a los productos que tú sugieres, ya en cuanto a lo que son las compotas, lo ideal siempre es recomendar el consumo de alimentos que sean un poco más naturales. En cuanto a lo que son las compotas, estos son postres de fruta, por lo cual recomendaría que pudiéramos considerar más bien la fruta natural. En caso de que no haya posibilidad en que no pueda adquirirse esta fruta, también podemos considerar estas compotas, pero la idea es que pudiera ser esporádica, privilegiando siempre lo más natural. En cuanto a los otros productos lácteos que tú mencionas, los probióticos también pudieran ser una opción para la alimentación, debido a que también van a aportar lácteos y también al tener probióticos van a favorecer a la flora intestinal de nuestros niños. Y el tercer producto, no sé si me lo podría recordar. Sí, el tercer producto era en cuanto a los yogur, que la mayoría de los yogur en sí contienen sellos. Y bueno, yo una vez leí un estudio y que la mayoría de los productos contienen mucho azúcar, incluso los que dicen que son cero azúcar, que son orgánicos y que son libres de todas estas cosas. Sí, mira, acá la recomendación que te pudiera dar de pronto es que el yogur es un producto que tiene muy buena adherencia para los niños. Aquí la invitación es que podamos revisar los productos y podamos compararlos, ya que tú muy bien dices, la mayoría va a tener sello,
pero hay algunas marcas o algunos tipos de productos que ya están trabajando para reducir, por ejemplo, el aporte de azúcar adicionada y también otros elementos que también hay que tener en cuenta, como son, por ejemplo, los colorantes, que también hay que tener cuidado con ellos, ya que pueden influenciar también en nuestros niños. Así que esa es como la recomendación, que podamos visualizar entre toda la gama de estos distintos productos similares aquellos que tienen menor aporte de azúcar. Revisar los ingredientes. Sí. Y allí nos dicen la mejor hacer Sí. yogur en casa, nos dicen en el chat. Marisol Salgado tiene otra También. consulta. Marisol, te escuchamos. Hola Sandra, hola Mónica, buenas tardes. Mi consulta es, en la etapa preescolar en general se producen algunos rechazos con algunos alimentos en general, por ejemplo la leche o los productos cárneos. ¿Ya qué recomendación tú harías ahí con respecto a cómo reemplazar ese aporte nutricional que generan estos alimentos? Hola Marisol. En relación a lo que tú indicas, claro, justamente en esta etapa hay aversiones y rechazos de algunos alimentos particularmente. Aquí señalar que estos pueden ser temporales, por lo cual una de las recomendaciones que podríamos considerar es proveer este alimento, pero en distintas preparaciones, y seguir observando si es que el niño rechaza este alimento. ¿Ya? Considera preparaciones atractivas, y en este caso, por ejemplo, si el niño rechaza todo tipo de carnes, buscar algunos alimentos que pudieran aportar, ser buena fuente de proteínas, como es, por ejemplo, las legumbres o el huevo, en este caso en reemplazo de las carnes. Pero en definitiva la idea es que podamos, ¿cierto?, ir variando en cuanto a las preparaciones, porque en esta etapa suele darse, ¿cierto?, este rechazo que tú mencionas. Y en el chat, Sandra nos consulta, Jacqueline, en relación a las porciones para preescolares, ¿cuál debiera ser el tamaño de la porción de carnes, arroz y guisos? Muy bien. Jacqueline, te comento que en cuanto a la porción de carnes, ya sea, por ejemplo, carne de vacuno, de pollo, de pavo, la porción debiera ser más o menos entre 40 y 50 gramos, ya lo cual nosotros una recomendación en cuanto a la medida casera pudiera ser una caja de fósforo pequeña. Ya, en cuanto a la porción de los cereales, del arroz o los fideos, esto pudiera ser una tacita pequeña o un cucharón pequeño. ¿Ya? En cuanto a los guisos también, para ir midiéndolo pudiera ser un cucharón. Perfecto. Les pedimos a nuestro público y a nuestra invitada experta que se queden en el chat resolviendo las dudas. En honor al tiempo vamos a pasar a otra etapa de nuestro evento y por ello yo quiero dejar con ustedes a Yanni González para dar el puntapié inicial oficialmente, ¿cierto?, a esta alianza entre la Escuela de Enfermería UCM a través del proyecto ProSalud y las escuelas de lenguaje. Gracias, Mónica. Buenas tardes a todos. Agradecer mucho este gran aporte que hizo Sandra en esta instancia el día de hoy, compartirnos desde su experiencia estos importantes datos para llevar un poco más a la práctica las recomendaciones en la promoción de hábitos saludables en la infancia. Contarles por mi parte que, bueno, dentro del año 2019, como habíamos mencionado al inicio de esta jornada, el Departamento de Enfermería de la Universidad Católica del Maule y la Red de Escuelas de Lenguaje de la provincia de Curicó entablaron un vínculo de trabajo colaborativo que se tradujo en la puesta en marcha de este proyecto de vinculación que hoy día nos reúne en esta jornada. Este proyecto, hoy conocido como ProSalud, ha permitido desarrollar una serie de acciones bidireccionales en torno a la promoción de salud de niños y niñas, desde el establecimiento de un diagnóstico base, ¿verdad?, que fue lo que pudimos desarrollar durante el año 2019, hasta la puesta en marcha de este plan de trabajo en torno a áreas prioritarias, el cual se ha por iniciado en la instancia que hoy día nos pudo reunir. En este marco, hoy quisiéramos compartir con ustedes un hito muy importante dentro de este proyecto, que es la firma del primer convenio docente asistencial entre la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica del Maule
y la Corporación Educacional El Castillo, la cual reúne a 2 de las escuelas de lenguaje participantes en este proyecto desde la primera etapa. Este paso nos permite fortalecer de forma muy importante la alianza de trabajo con las escuelas de lenguaje de Curicó en favor de la promoción de la salud en contextos educativos y la garantía de este derecho fundamental desde la aplicabilidad en los contextos cotidianos, tanto de las familias como en diversos entornos de trabajo. Por tanto, dejo a continuación, Mónica, a que podamos consagrar en el fondo este primer hito que nos marca en la ejecución de esta etapa del proyecto. Así es, Yanni, un primer hito, y por eso está con nosotros Verónica Guzmán. Ella es directora del Colegio CEL, que tiene sede en Curicó y en Molina, y con quien el proyecto ProSalud ha estado trabajando de manera estrecha. Verónica, quisiéramos conocer sus impresiones respecto de esta alianza que resulta pionera en el apoyo para las escuelas de lenguaje de la provincia. La escuchamos, Verónica. Sí, muy buenas tardes a todos. Y la verdad es que me siento muy contenta de poder participar y de poder firmar este convenio, ¿cierto?, con la Escuela de Enfermería. Cuando nosotros comenzamos participando con Yani, que fue la que nos acompañó en todo este proceso el año 2019, nunca pensamos que el fin iba a ser la firma de este convenio. Participamos nosotros con mucho entusiasmo, a nuestros apoderados contestando unas encuestas, todo por el PRO y por poder ayudar en el crecimiento de nuestros niños y de poder apoyar la salud de ellos. Comenzamos a trabajar. La verdad que el año pasado, pandemia, no pudimos mucho, y este año cuando Jessica y Yani se acercan nuevamente y nos invitan a participar y a firmar este convenio, nos sentimos muy felices de poder compartir, ¿cierto? Y de poder ayudar claramente a nuestros apoderados en todo este apoyo que ellas nos van a brindar desde la universidad. Así que muy agradecida de que nos hayan escogido para hacer la firma del primer convenio. Muchísimas gracias, Verónica. Ese es el sentido de nuestra institución y de todos los proyectos que llevemos adelante, vincularnos directamente, trabajar siempre en conjunto de manera bidireccional para atender las necesidades que ustedes vayan teniendo. De esta manera, entonces, damos por oficializado nuestra alianza, esta alianza pionera entre la Red de Escuelas de Lenguaje de la provincia de Curicó y el proyecto ProSalud que lidera la Escuela de Enfermería de la Universidad Católica del Maule. Agradecemos mucho su presencia y su participación. Se quedará unos minutos más nuestra experta respondiendo algunas dudas que siguen en el chat. Los quiero invitar también a que sigan nuestras redes sociales @faxa_UCM en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. Allí ustedes podrán enterarse de eventos como este y otras instancias de capacitación gratuita. Por su participación y atención, muchísimas gracias y que tengan una feliz tarde. Muchas gracias, saludos. Chao, chao. Gracias a todos por Felicidades. asistir. Chao, chao. Gracias. Gracias. Chiquillos, Chao, muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias.